2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13, vamos a meditar esta mañana. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre Celestial, queremos esta mañana abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para estar dispuestos a ser exhortados, a ser alentados por tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a poder comprender y poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Damos las gracias por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a modo de un pequeño recordatorio, de volver a recordar, encontramos con Pablo en su segundo encarcelamiento, preso sin esperanza, sabiendo que pronto sería martirizado. Acá nos encontramos con Pablo, sin esperanza. Pues entonces él agarra y escribe a su hijo en la fe, a Timoteo. Una carta en cierta manera muy personal, con muchos imperativos y ruegos del apóstol a su amado discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Podemos decir que esta carta fue un traspaso de mando. Pablo estaba en su fin, había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y guardado la fe. Y ahora le deja un encargo muy importante a su discípulo. Dice el versículo 2 del mismo capítulo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo tanto, Pablo, encarcelado, sabiendo que ya no había más esperanza para él, escribe una carta a su amado hijo. Una carta muy personal, pero una carta también de extrema importancia. Pablo estaba dando un encargo a Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí, esto te encargo, Timoteo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por esta razón, Pablo le escribe a Timoteo para alentar en cierta manera a él, para que él pueda ejercer su encargo con osadía. Que no se avergüence de dar testimonio, a retener la doctrina y a ser leal. ¿Para qué? Para preparar hombres fieles. Timoteo tenía una gran tarea de seguir el legajo de su maestro. Pero así como tenía una gran tarea, de seguro pasaba por la cabeza de Timoteo el peligro que implicaba ese legajo. Pablo estaba preso, sufriendo como un malhechor. ¿Por qué? Por ser testigo de Cristo. Y era justamente esto lo que ahora le estaba encargando a él. Imaginemos un poco Timoteo como debería estar. Su maestro estaba preso como un malhechor, sufriendo, y ahora Pablo le dice: esto te encargo. Imaginemos la situación de Timoteo, su maestro sufriendo, y su maestro diciendo: Timoteo, ahora te toca a vos de seguir el legajo. Pablo pronto a ser martirizado por ser testigo de Cristo. Y ahora le dice a él que debe seguir sus pasos, comunicando la verdad.
Y no solo comunicando la verdad, pero encargando la misma responsabilidad a otros hombres fieles, para que estos hagan lo mismo y puedan seguir expandiendo la palabra de Dios por todo el mundo. Y paré un rato y pude analizar un poco Timoteo, cómo será que estuvo Timoteo a escuchar esto. No creo, Timoteo, que todo estaba gozoso, alegre. Pablo estaba preso. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, eso te encargo a vos, Timoteo. Pablo le exhortó a Timoteo que debería esforzar en la gracia, porque en su fuerza él no podría soportar, nadie podría soportar realmente todo esto. Y Pablo le exhorta a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia. En la gracia que es en Cristo Jesús, empieza el versículo 2:1. No era en su capacidad, no era en su intelecto, pero sí en la gracia. Pero al mismo tiempo, Pablo le alienta a Timoteo a hacer su ministerio con diligencia. No era solamente quedar con brazo cruzado esperando la gracia o descansando en la gracia. Pablo le exhorta a Timoteo, Timoteo, sea diligente. Descanse en la gracia, pero al mismo tiempo esfuérzate y haga algo. Haga tu ministerio con diligencia, con esfuerzo y dedicación. Y para esto vimos el estudio anterior que Pablo dio 3 ejemplos a Timoteo. Dio el ejemplo del soldado, del atleta y del labrador. Timoteo debería, sin duda, esforzar en la gracia, descansar en la gracia, pero al mismo tiempo Timoteo debería también hacer algo. Y para esto Pablo le dio a él 3 ejemplos, como un soldado. ¿Y qué hacía el soldado? No debería enredarse con las cosas del mundo. No debería desenfocarse en su ministerio. Esto es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, no te desenfoques. Centra en tu ministerio. Le puse el ejemplo del atleta. El objetivo del atleta era recibir la corona, el premio. Pero para esto el atleta tenía que cumplir las reglas. Y esto Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, no desvíe de las reglas. Debería ser fiel en cumplir las reglas. Y por último usó el ejemplo del labrador. El labrador que trabajaba arduamente, agotadamente. Y en cierta manera era un trabajo también que descansaba en Dios. El labrador en cierta manera hace su trabajo, pero al mismo tiempo descansa en Dios. Porque el labrador puede trabajar arduamente, puede hacer un esfuerzo, pero si Dios nos da la provisión del clima, de la lluvia, la producción, no hay producción. Y esos fueron 3 ejemplos que Pablo le dejó a Timoteo. Timoteo, esfuérzate en la gracia, porque tenés un encargo. Este encargo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, a esto te encargo que también haga lo mismo a hombres fieles. Pero para esto tenés que esforzarte, Timoteo. Y hoy continuaremos con el estudio. Pablo va a seguir animando a su hijo en la fe que siga la responsabilidad con su encargo. Y he titulado el estudio, y vamos a continuar el mismo estudio, comunicando la verdad. Acá Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad en enseñar la doctrina. Y para esto le dio indicaciones, preparar a hombres fieles y tener un compromiso diligente, legítimo. Y hoy continuaremos este encargo en los versículos 8 al 11. Vamos a analizar que Pablo sigue animando a sus discípulos en su responsabilidad de enseñar la doctrina. Y para esto Pablo le va a dar 4 motivaciones para que Timoteo pueda seguir con su encargo. El primero, Jesucristo. El segundo, su palabra. La tercera motivación, su propósito. Y la cuarta motivación, su promesa. Timoteo, esto te encargo. Es un trabajo muy diligente, que debe mucho esfuerzo. Pero esto tiene que ser diligente. Y a la manera
de un compromiso diligente. Por lo tanto, no te desanimes y te voy a dar 4 maneras para enfoques, para poder continuar animando. Y la primera motivación que Pablo le escribe a Timoteo es Jesucristo. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En cierta manera, Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te desenfoques. El sufrimiento que vos y yo pasamos no es nada en comparación a nuestro Salvador. Acuérdate de Jesucristo, que tu mirada siempre esté en Él. Él es el maestro de los maestros, Él es nuestro mayor ejemplo en todo. Él sufrió y perseveró hasta el final. En cierta manera, Timoteo, no te preocupes por las aflicciones, no te preocupes por las prisiones, no te preocupes nada, solamente enfoque en Jesucristo. Acuérdate de todo lo que Él ha pasado por nosotros. Y vamos a dar cuenta, hermano, que nuestro sufrimiento no es nada en comparación a lo que sufrió Él. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acá Pablo quería destacar la humanidad de Jesucristo. Que Él fue hombre de carne y hueso, así como nosotros. Mostrando sin duda la humanidad de Cristo. Por tanto, Cristo fue 100% hombre. Pasó por dolores, sufrimiento y humillación. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no los estimamos. Este fue Jesucristo. Timoteo, acuérdese de él, que él fue hombre acá en la tierra. Él fue menospreciado. Jesucristo como hombre fue marcado de sufrimiento, criticado, fue acusado y fue muerto. Pero a pesar de todo, no abandonó, al contrario, persistió hasta el final. Esto estaba diciendo Pablo a Timoteo. Jesucristo sufrió por todas estas cosas, muchos más que nosotros. Pero Él persistió hasta el final. Dice Filipenses 2:7-8, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Cuando estés pasando por persecuciones, cuando tengas ganas de abandonar, recuerde que Jesucristo padeció. Podemos ver también en Juan 15:20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si somos su discípulo, Timoteo, téngale por seguro que vamos a ser perseguidos. Por lo tanto, no te desanimes, no te abandones la carrera, simplemente acuérdate de Jesucristo. Debemos que en cierta manera recordar que en la época que escribió Pablo a Timoteo, los cristianos estaban siendo perseguidos. A lo mejor para nosotros hoy en día no podemos ver esto, no sentimos esto en piel, esa persecución. Pero para esta época sí eran perseguidos los cristianos. Y hay países que sí son perseguidos los cristianos. Y acá Pablo estaba pasando por esto, estaba preso como un malhechor, preste a ser sacrificado por ser discípulo de Cristo. Pero de igual manera le escribía a su hijo en la fe que no se desanimes, que se fortalezca en el Señor, que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo, de cumplir con su llamado de una manera eficaz, enseñando las doctrinas a hombres fieles. Y para esto debería recordar a Jesucristo.
que como hombre sufrió, como hombre padeció persecuciones y prisiones, igual que yo, Pablo, y posiblemente igual que vos, Timoteo. Pero con una diferencia extrema, él no pecó. Por tanto, Timoteo, cuando vos sientas frustrados, cuando sientas ganas de desistir, ganas de dejar todo esto, acuérdate de Jesucristo, que Él pasó por todas estas cosas. Él fue menospreciado, Él fue abandonado, Él fue azotado, pero ha permanecido fiel hasta el final. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este era el enfoque que Pablo quería dar a Timoteo. Debería tener su mirada puesta en Jesucristo, hombre, que comprendía perfectamente todas las aflicciones, porque pasó por él mismo. Jesucristo, hombre, pasó por angustia, pasó por tristeza, él lloró, fue acusado injustamente, fue tratado también como un malhechor, fue abandonado por sus discípulos, traicionado, pero perseveró hasta el final. Por esta razón, hermanos, si estamos pasando por ciertas dificultades, si estamos pasando por adversidades, si estamos pasando por acusaciones injustas, debemos poner nuestra mirada y recordar a Jesucristo. Él fue 100% hombre. Él tuvo sueño, tuvo angustia, tuvo tristeza, tuvo cansancio, lloró así como todos nosotros. Por esa razón Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. Porque fue hombre como nosotros. Él compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado según nuestra semejanza, pero no pecó. Pero también Pablo dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Timoteo debía recordar a la persona de Jesucristo como hombre, pero también como Dios. Sinceramente, algo que nuestra mente no puede explicar, no puede entender cómo puede ser 100% hombre, 100% Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, recuerdes, él fue hombre, pero al mismo tiempo también es Dios. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Él sufrió aflicciones, angustia, fue tratado injustamente como hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Y por esta razón fue resucitado de los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y el pecado, venciendo a Satanás. Pablo quería destacar la divinidad de Jesucristo. Él era hombre, pero también es Dios. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, fuerza. No estamos sirviendo a un Dios muerto. Estamos sirviendo a un Dios victorioso. A un Dios que resucitó entre los muertos. Y termina Pablo diciendo, conforme a mi evangelio. Timoteo, la situación puede quedar difícil, la situación puede ocurrir contigo lo mismo que todo conmigo, preso, pero no te desesperes, no te desenfoques. Acuérdate de Jesucristo. Él como hombre en la tierra sufrió, padeció por nosotros. Y como Dios, Él resucitó de los muertos, Él venció la muerte y a Satanás. No estamos sirviendo a un Dios muerto, estamos sirviendo a un Dios vivo, todopoderoso. Conforme a mi evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? Acompañe conmigo 1 Corintios 15, 1 al 4. Conforme a mi evangelio, dice. ¿Cuál era su evangelio?
Primera de Corintios 15, 1 al 4. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, y si no creíste, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este era el Evangelio. Jesucristo vino en este mundo, padeció, murió por nuestras rebeliones y fue resucitado. El autor de Hebreos también dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Acompañe conmigo 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por lo tanto, Timoteo, no te olvides de Jesucristo. Al contrario, acuérdate. Y esto, hermanos, debe ser para nosotros de mucho ánimo. Muchas veces, desanimados cuando encontramos en las diversidades, queremos abandonar, queremos dejar, o inclusive muchas veces somos tentados a evitar el sacrificio. La humillación muchas veces por nuestro ministerio y queremos abandonar todo. No queremos muchas veces sacrificarnos nuestros tiempos, no queremos sacrificar muchas veces nuestras camas, queremos quedar durmiendo, queremos descansar más. Hemos trabajado toda la semana, estamos cansados, merecemos un descanso. Pero Jesucristo no. Jesucristo dice, llevó nuestros pecados en sus cuerpos sobre el madero. Entonces, hermanos, cuando estamos en esta diversidad, cuando estamos en estas luchas, cuando queremos abandonar, cuando queremos muchas veces ser tentados por nuestras carnes, por nuestras debilidades, debemos recordar de Jesucristo. Tener nuestra mirada puesta en Él. Recordar que lo que somos es por la gracia de Él. Somos salvos por gracia para buenas obras. No somos salvos para creer en superior a los demás. Somos salvos para hacer buenas obras. Que nuestra libertad de la esclavitud del pecado costó la muerte de Jesús. En aquella cruz, Dios entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Él sufrió en la cruz
por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por lo tanto, hermano, todo lo que somos y hacemos es gratitud a esta gracia que no merecíamos. Por eso para nosotros es muy importante también acordarnos de Jesucristo. Y cuando estamos padeciendo, cuando estamos creyendo que estamos sufriendo, y recordar a Jesucristo, todo lo que Él pasó por nosotros. Nosotros no estamos pasando nada. Había sido en los paraísos estamos. Porque Él, sin conocer pecado, se hizo pecado por amor a nosotros. Fue cargada toda la ira del Padre sobre Él, nuestras rebeliones, nuestros pecados, lo que nosotros merecimos. Todo aquel azote que Él llevó, todo desfigurado, era lo que nosotros merecíamos. Entonces, cuando queremos nosotros desanimarnos, cuando queremos creernos, pobrecito de mí, estoy sufriendo, pobre de mí. No. Acuérdese de Jesucristo. Acuérdate que Él sufrió por nosotros. Y vamos a dar cuenta que lo que nosotros estamos pasando no es nada en comparación de la humillación que Él pasó. Por lo tanto, vemos Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad de enseñar la doctrina. Y para esto le motiva a Timoteo que debía estar su enfoque en Jesucristo. Su mirada debe estar en su Señor. La segunda motivación encontramos su palabra. Dice el versículo 9, 2 Timoteo 2:9, el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. La segunda motivación para Timoteo, para que siga su responsabilidad de enseñar la doctrina, era la palabra de Dios. Pablo acá no quería hacerte la víctima. Pablo acá no estaba diciendo, yo estoy pobrecito de mí, estoy preso. No, de ninguna manera Pablo quería hacer esto. Pablo estaba mostrando un contraste en su prisión y la libertad de la palabra de Dios. Podríamos decir acá en cierta manera, fraseando el versículo 9, algo así. Podemos estar presos, pero recuerda, Timoteo, la palabra de Dios nunca podrá detenerse. Los enemigos del evangelio podrán colocar presos a los mensajeros, perseguirlos, matarlos, pero no podrá encerrar la palabra de Dios. Eso estaba animando a Timoteo. Timoteo, yo estoy preso, pero no te preocupes. La palabra de Dios no puede estar retenida. Y esto, hermano, es algo seguramente que motivaba a Timoteo. Y es algo en cierta manera que debe motivarnos también a nosotros. Pase lo que pase, la palabra de Dios nunca será destruida. Pues así como Dios es eterno, su palabra también es eterna. ¿Cuántas generaciones ya se pasó? ¿Cuántas persecuciones pasaron por muchos mensajeros? Pero la palabra de Dios sigue presente en nuestros días de hoy. Sigue siendo uno de los libros más vendidos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios la sostiene. Es su plan, es su palabra. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo acá quería animar a Timoteo con estas palabras. No te preocupes, Timoteo. Estoy preso, pero la palabra de Dios está siendo predicada. Dios en su soberanía permitió mis prisiones para que su palabra sea llegada en lugares que a lo mejor nadie le gustaría de ir o que nadie se iría a predicar. Pablo, en cierta manera, en su encarcelamiento escribió 4 cartas. La palabra de Dios no estaba presa y no puede ser presa. Escribió Éfeso, Colosenses, Filemón y Filipenses desde la prisión. Y esa última carta nuevamente escribe desde prisión. Por lo tanto, la prisión, encarcelamiento
no es impedimento. La palabra de Dios no puede ser presa. Por lo tanto, Timoteo, no te preocupes. Dios está en el control de todas las cosas. Podemos ser destruidos, podemos ser presos, pero la palabra de Dios seguirá en su curso según su voluntad. A lo mejor no vemos para nosotros ánimos. A lo mejor para nosotros esto no es palabra de fortalecimiento. Pero si paramos para analizar y meditamos en la palabra de Pablo, vamos a encontrar que Pablo en ningún momento se queja. Al contrario, su palabra era de aliento para su discípulo. Estoy preso. Estoy pronto a ser martirizado. Pero no importa, Timoteo, estoy gozoso. Porque he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe y ahora espero las coronas. A pesar de mi situación, me gozo en el Señor, porque sé que su voluntad es perfecta. Y sé que en mis prisiones muchos fueron beneficiados por la predicación de la palabra desde la cárcel. Y si Timoteo te pasara algo similar, tenga la certeza y la convicción que la palabra de Dios no será detenida. Ánimo, sigue adelante predicando el Evangelio. No te detengas, sé valiente, esfuérzate en la gracia. Y así también para nosotros, hermanos. Pues muchas veces está en situaciones difíciles. Está pasando por pruebas. Pero acordemos que Dios nos fortalece. Que todas estas pruebas que estamos pasando a lo mejor es una oportunidad también de seguir predicando el Evangelio desde la condición que yo estoy. La diversidad, la dificultad no es excusa para no seguir predicando el Evangelio. A lo mejor la voluntad de Dios es que en este momento estés pasando por esto para que ahí predique el Evangelio. Para que a lo mejor en un lugar que nunca pensaría estar, ahí vos estás pasando esas dificultades para poder predicar el Evangelio. Y en cierta manera para nosotros debe ser aliento para nosotros. Que la diversidad, los problemas, las circunstancias no es impedimento de predicar el Evangelio. No es que somos masoquistas, queremos sufrir, no es esto. Es que Dios en su soberanía y en su gracia muchas veces usa circunstancias para que su palabra sea llegada en lugares que nosotros no iríamos si no estuviéramos en estas circunstancias. Podemos ver entonces que Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad de enseñar la doctrina. Y para esta motivación le dice, mirar a Jesucristo. Tu enfoque tiene que estar en su palabra, que su palabra no estará presa. Y la tercera motivación que Pablo le va a dar a Timoteo es el propósito. Versículo 10 de 2 Timoteo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Acá este versículo explica la razón, y no solo la razón, pero es un versículo que motiva, o al menos debería motivarnos a cualquier creyente. De cierta manera nos humilla levemente este versículo. Porque Pablo le dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto. Mis prisiones, mi encarcelamiento, la injusticia. Recordamos que Pablo no estaba pasando bien. Estaba sufriendo, estaba encarcelado, estaba abandonado, seguramente en un calabozo frío, sucio, seguramente pasaba hambre, sabiendo que pronto sería martirizado, pronto sería muerto. Pero él dice, por tanto, todo esto que estoy pasando, todas estas aflicciones,
yo soporto por amor de los escogidos. ¿Y cómo Pablo demostraba este amor? Porque acá dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Y cómo Pablo demostraba este amor? Con la predicación de la palabra de Dios. Porque era justamente esta la razón de su encarcelamiento. Estaba preso por predicar a Cristo. ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión, hermanos? ¿Qué demostración que Pablo era la predicación? Porque el propio versículo nos muestra esto. Vamos a leer el versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué Pablo soportaba todo esto? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por eso es que ese versículo es un versículo que nos debe humillarnos a nosotros. Acá Pablo está diciendo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Y cómo Dios ha establecido que las personas se salvan? Con mi sufrimiento, con mis persecuciones. ¿Así Dios ha establecido que la persona se salva? No. Acompañen conmigo 1 Corintios 1, 18. ¿Cómo Dios ha establecido que las personas se salvan? 1 Corintios 1, 18. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y acá viene, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil del mundo es más fuerte que los hombres. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, todo esto soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que también ellos obtengan la salvación. ¿Y qué hacía Pablo entonces? Predicaba el Evangelio. Porque agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por esto, hermanos, la diversidad que estamos pasando, la situación que estamos pasando, la palabra de Dios nos dice mañana, todo lo soporto. Todo deberíamos soportar por amor a los escogidos de Dios. ¿Para qué? Para que ellos también vengan a salvación. Así como un día alguien vino y predicó el Evangelio. Y Dios en su gracia nos permitió entender nuestra condición. Y hoy podemos sentar acá a disfrutar de todo esto, porque Dios ha utilizado la vida de alguien para traer la locura de la predicación, para abrir nuestro entendimiento. Y esto, hermanos, es nuestro deber. Por esto es un versículo que debe motivarnos a nosotros. Porque las circunstancias que estamos pasando, la diversidad que estamos pasando, no es excusa para no predicar el Evangelio. Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo en sus circunstancias y situación predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque así Dios ha establecido la salvación. Legalmente, hermanos, es hermoso ese versículo de 2 Timoteo, versículo 10. Pablo estaba diciendo a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos.
Pero para que los escogidos sean salvados, necesitamos predicar el Evangelio. Yo entiendo que para algunos es chocante la doctrina de la elección. Inclusive algunos dicen por ahí, aquello que cree la elección no predica, no evangeliza. Pero esto es una mentira y esto es falso. ¿Por qué puedo decir que es mentira y falso? Porque podemos ver claramente que Pablo sí creía y enseñaba la doctrina de la elección. Y también vemos que Pablo fue un evangelizador. Predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue la manera que Dios agradó a salvar a los creyentes, por la locura de la salvación. Por lo tanto, hermanos, entender la doctrina de la elección debería motivarnos a predicar el Evangelio. No es como dicen por ahí, aquellos que creen esto no predican porque esto es una mentira, esto es falso. Totalmente al contrario, entender la doctrina de la elección debe motivarnos a predicar el Evangelio. Y no quedar cuestionando con cosas que no podemos entender porque nuestra mente es limitada. Pasa muchas veces cuestionando cosas, discutiendo cosas sin sentido. Y Dios dice, predique el Evangelio. Esto es nuestro deber, hermanos, predicar el Evangelio. Hago una pregunta básica, algunas preguntas básicas. No responda ahí nomás entre ustedes. Responda a ustedes mismos. ¿Alguien sentado hoy acá puede decir que me decía ser salvo? ¿Alguien podría decir que buscaba a Dios para obtener la salvación? ¿Alguien que está acá es suficiente bueno para ganar la salvación? Estoy seguro que la mayoría, para no decir todos, le vamos a responder no. No merecía ser salvo, no buscaba a Dios y mucho menos soy muy bueno para obtener la salvación. Entonces, ¿cómo fuimos salvos? Y por la gracia de Dios. Porque si no era por la gracia de Dios, nadie sería salvo. Fíjense en Juan 6:44. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí. No dice algunos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. 1 Corintios 1:27. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzarnos a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzarnos al fuerte. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre. Y vamos a poder seguir diciendo más versículos. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Muchas veces perdemos tiempo en cuestionarnos cosas. Y cosas que nos vamos a entender muchas veces. Pero Dios dice, predique el Evangelio. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios.
Muchos miramos la doctrina de la elección como que Dios escogiera a uno para salvación y a otros para condenación. Pero, ¿de dónde sacamos estos conceptos? De nuestra mente. Porque la palabra de Dios nos enseña esto. Somos nosotros que empezamos maquinando y pensando cosas. Y después salimos, Dios es injusto. Hay alguna pregunta, ¿y yo merecía ser salvo? La palabra de Dios dice que el necio del mundo escogió a Dios. No dice el sabio. Yo no merecía. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Ni siquiera uno, dice. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una persona en la faz de la tierra que puede decir, yo merecía. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos separados de Dios. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. No hay posibilidad de algunos no pecaron, todos hemos pecado, seguimos pecando. Por tanto, hermano, Dios no condena a nadie. Nosotros ya estamos separados de Dios. Porque por cuanto todos pecaron. Y estamos destituidos, separados de Dios. Ya estamos condenados, por lo tanto, Dios no condena a nadie. Dios salva. Porque nosotros ya estamos condenados. Y por esta razón, Pablo dijo, yo sufro las penalidades. Yo sufro prisiones a modo de malhechor y todo lo soporto por amor a estas personas que Dios escogió. Y que salvará cuando escuche el Evangelio. Por esta razón, repito, hermanos, la doctrina de la elección debería motivarnos a testificar. Porque Dios decidió salvar a los pecadores por la locura de la predicación. No hay otra manera para salvar al ser humano, porque Dios ha establecido por la locura de la predicación. Dios dejó una orden para nosotros, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra responsabilidad. También encontramos en Hechos, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es nuestra responsabilidad. Y por esto Pablo dice a Timoteo, todo esto lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Y esto también es aplicable totalmente para nosotros, hermanos. Todo lo soportamos o deberíamos soportar por amor a los escogidos. Las circunstancias que estamos pasando, la diversidad que estamos pasando, no tiene que ser excusa. A lo mejor Dios está utilizando todas esas circunstancias para que vos prediques el Evangelio en este lugar. Porque Dios tiene su pueblo en este lugar. Está esperando que escuche el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido por la locura de la predicación. Hermanos, por esto ese versículo 10 es fantástico en cierta manera. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y esto, hermanos, debe ser nuestra motivación. Y este es nuestro objetivo. Porque Dios ha dejado un mandato. Ir y predicar. Los sufrimientos, las aflicciones no son excusas de no predicar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad de enseñar. Y para esto su motivación debería estar en Jesucristo. Debería estar en su palabra. Debería estar en los propósitos para que los escogidos obtengan la salvación. Y en último lugar, la motivación podemos ver la promesa.
versículo 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La cuarta motivación podemos ver que es la promesa de la bendición eterna. Pablo empieza, palabra fiel, dice. Lo que Pablo estaba queriendo decir con esas dos palabras, lo que voy a decir ahora a Timoteo, es un mensaje verdadero. Es digno de toda confianza. Muchos estudiosos concuerdan que estos 3 versículos pertenecían a un himno que la iglesia cantaba muchas veces en los bautismos. Pero podemos ver en esos versículos una promesa de una bendición eterna. Por esta razón, Pablo dice, palabra fiel, digna de toda confianza. Y tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo en esta promesa. El aspecto positivo encontramos en los versículos 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Acá el significado, si somos muertos con Él, no significa la muerte física. Pero se está dando una referencia posiblemente de la muerte espiritual. Si hemos muerto a nuestro yo, si hemos muerto a nuestra voluntad, entonces viviremos para siempre con Él. Por lo tanto, lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo, si somos muertos con Él, y esto es un verdadero cristiano, renuncia a su yo, renuncia a su voluntad, y este recibe el llamado del Señor para salvación. ¿Qué dice Mateo 16, 24? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Muchas veces tenemos el evangelio como Dios es amor, Dios es paz. Vení y terminó todos tus problemas. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Dios es amor? Por supuesto Dios es amor. Pero muchas veces ese evangelio, venga junto a mí, todos tus problemas están solucionados. Entrega tu corazón a Jesús. Esto no es el evangelio. El evangelio es esto. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Vas a sufrir porque el maestro ha sufrido. Y podemos ver acá justamente, niéguese a sí mismo, dice. O sea, negarse a sí mismo es morir a mi yo, a mi voluntad. Tome tu cruz y es un instrumento de muerte y sígueme, dice. El verdadero cristiano ha muerto a sus intereses personales y ha muerto a su voluntad. Por supuesto, vamos a seguir luchando, por supuesto, hay cosas que vamos a seguir, caemos, levantamos, pero un verdadero cristiano morimos nuestro yo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es un verdadero cristiano. Estás crucificado, su yo ya vive para Cristo. Y es interesante que estos versículos que está utilizando Pablo, estos 3 versículos, Pablo empieza a hablar en plural. Ya no empieza más a hablar en singular. Acá está incluyendo a él mismo, está incluyendo a Timoteo, está incluyendo a todos los cristianos. Palabra fiel es esta para todos nosotros. Por lo tanto, podemos ver esa promesa positiva, que todos aquellos que han muerto a su yo, a su voluntad, vivirán con Él por siempre en gloria.
Todos aquellos que rendieron, se humillaron, se arrepintieron, se han sometido a la voluntad y al señorío de Cristo, vivirán con Él por toda la eternidad. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta, digna de confianza, porque esto va a ser cumplido. Y así será, porque Dios ha prometido esto. Y luego dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si perseveramos y soportamos el sufrimiento por causa de Cristo, reinaremos con Él. Esto es lo que está diciendo Pablo. Un verdadero cristiano es alguien que persevera en los sufrimientos. Y Pablo era un ejemplo de esto. Recordemos su condición. Estaba preso, a punto de ser martirizado, pero estaba confiado en la promesa eterna. El sufrimiento, hermanos, es un buen parámetro para saber que somos un verdadero cristiano. Si todo está bien, algo está mal. Si todo en nuestra vida está teniendo todo bien, ojo, algo está mal. La fe superficial no soportará el tiempo de sufrimiento. Solo el verdadero cristiano va a prevalecer en el sufrimiento. Entonces Pablo le dice, si hemos muerto con Él, si hemos muerto a nuestro yo, nuestra voluntad, vamos a vivir con el Señor por siempre. Si sufrimos y perseveramos en sufrimiento por causa de Él, vamos a reinar con Él. Porque siempre este es el aspecto positivo de la promesa de Dios. Ahora bien, podría ser también que esta expresión, si somos muertos con Él, si sufrimos con Él, está refiriendo realmente a la muerte física. Puede ser, porque Pablo estaba pronto a ser martirizado. Podría ser que Pablo también esté refiriendo acá a la muerte física, al sufrimiento verdadero. Por el contexto que estaba escribiendo acá Pablo. Pero sea cual sea, la muerte física de renunciar a mi yo, o sea realmente la muerte física, lo que Pablo está queriendo decir, si realmente somos un creyente, si realmente vamos a estar con Él, estaremos con Él. Si hoy nos sorprendemos la muerte, ¿dónde estaremos? Con Él. Si hoy somos martirizados, somos sacrificados por Cristo, ¿dónde estaremos? Con Él. Y ahora viene un aspecto negativo de la promesa. El aspecto positivo es que estaremos con Él. Versículos 12 al 13 dice, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, debemos tener cuidado con estos versículos. Si le negáramos, Él también nos negará. Aquí Pablo no hace una negación temporal. Acuérdense que Pedro ha negado al Señor Jesús. Pero pronto que hizo Pedro, se arrepintió, lloró y nunca más negó al Señor. Lo que Pablo acá está haciendo referencia es una negación pública y constante. Habla de personas que en un tiempo manifestaron ser creyentes, pero ahora en las persecuciones niegan públicamente al Señor. O sea, han abandonado la fe. En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no era de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto hace referencia a los falsos creyentes. Un falso creyente un día final escuchará de los labios del Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque un verdadero creyente no va nunca a abandonar la fe. Y termina Pablo diciendo, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En realidad, algunos vivos quieren tomar estos versículos para justificar su mala vida.
Dice, no importa cómo vivamos, si somos desobedientes o rebeldes, porque el Señor promete que será fiel con nosotros. Pero en realidad no quiere decir esto Pablo. En primer lugar, debemos entender que la palabra infiel no habla de una fe débil, sino de una ausencia de fe. Es una persona infiel que está dando evidencias que no es un verdadero cristiano. Y por lo tanto el Señor será fiel con el castigo y condenarlo. Esto está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, no te preocupes, haga lo que quieran. Viva la vida como les plazca. Total, Dios es fiel en su promesa. Sí, Dios es fiel en su promesa, en condenarnos en la vida eternamente. Porque nunca lo has conocido. Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos aquellos días se dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Yo todos los domingos tuve una iglesia. Yo no perdía una reunión. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque esta palabra infiel significa falta de fe. No son personas que están pecando y vuelven, no. Son personas que nunca obtuvieron la fe. Por lo tanto, esta promesa es palabra digna de confianza. El Señor promete que estaremos con Él. Pero también el Señor también promete que todos aquellos infieles serán condenados eternamente. Y algunos por ahí empiezan a decir, no, el día del cielo van a tener muchas sorpresas. No hay ninguna sorpresa. Aquellos que creyeron estarán con Él. Aquellos que no creyeron serán atirados en los fuegos azufre para la condenación eterna. Porque el Señor es fiel a su promesa, no cambia. No va a llegar en aquel día, no, pobrecito, no. Palabra fiel y digna esta vez. Si fuéramos infieles, Cristo permanece fiel. ¿Y cuál es su promesa? Y con eso termino, hermanos. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Un versículo que sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta promesa solo es para ¿quién? Para todo el mundo. Para aquellos que en Él cree. Esta es la promesa. Para todo aquello que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra es fiel. Pero también encontramos una promesa en el versículo 18. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá vemos la promesa fiel. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la promesa. Y Cristo no va a incumplir con esta promesa de salvar a aquellos que creen, pero al mismo tiempo no va a poder incumplir su promesa de condenar a aquellos que no creen. Hermanos, el cielo y el infierno no es ficticio, no es una invención, no es un cuento, es algo real. Es una realidad. Es una promesa de Dios. Y estaremos con Él todos aquellos que creyeron. Pero también hay una promesa que estarán condenados eternamente todos aquellos que murieron sin Cristo. No hay otra oportunidad. El Señor no es fiel solo a las promesas de salvación, pero también es fiel en su juicio, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él no miente, Él es justo, Él es santo, Él es fiel y no puede cambiar de parecer.
No va a llegar más adelante y va a haber otras opciones. Este fue el medio que Dios ha establecido para salvar a los perdidos, por la locura de la predicación. Y por esto Pablo dice, por todo esto sufro, por amor a los escogidos de Dios, para que ellos también tengan la salvación. Y termina diciendo, palabra fiel es esta, porque esto es la verdad. Todo aquello que muere en Cristo estarán con Él en el paraíso. Por todo aquello que muere sin Cristo estarán condenados eternamente. No porque Dios ha condenado, no. Porque ellos amaron más sus obras. Amaron más las tinieblas que la luz. Si nosotros somos infieles, Él va a permanecer fiel en condenarnos. El Señor cumplirá su promesa de que si morimos y sufrimos por Él, reinaremos con Él. Pero también cumplirá la promesa de que si somos infieles, Él nos condena. Y si nosotros no hay una fe genuina, una verdadera fe, Él nos condenará porque esta es su promesa. Solo para aclarar, en la realidad Dios no condena, porque ya estamos condenados. Lo que sí es mantenemos nuestra condición natural, muertos en nuestros pecados y delitos. Por lo tanto, Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad de enseñar la doctrina. Y estas son las 4 razones que Timoteo debería, y son 4 razones para nosotros, hermanos. Hermanos, podemos encontrar entonces esas 4 motivaciones para seguir nuestra responsabilidad. No todos somos llamados a ser un Timoteo, pero todos somos llamados a predicar el Evangelio. Por lo tanto, la palabra de Dios alienta en esta mañana, nos exhorta a nosotros que debemos seguir con nuestra responsabilidad. Cada uno según la voluntad de Dios. Y cuando estamos flojeando, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, debemos recordar estas motivaciones de Pablo. En primer lugar, debemos recordar la persona de Jesucristo. Él fue 100% hombre, 100% Dios, conoce y entiende perfectamente a nosotros. Y tiene poder para salvarnos y guardarnos. Debemos recordar que su palabra nunca será encadenada por este mundo. Siempre seguirá por siempre. Además, la palabra de Dios dice, nunca volverá vacía. Para aquellos que rechazan la palabra de Dios, la condenación eterna. Aquellos que aceptan, tienen la vida eterna. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. O condena o la liberta de la esclavitud del pecado. Debemos recordar de su propósito, que debemos predicar el Evangelio, porque es la manera que Dios ha establecido a salvar a sus escogidos. Y nosotros somos el camino para llevar el Evangelio a ellos. Y por último, recordar su promesa, que el Señor es fiel. Fiel en salvar a aquello que se arrepiente y cree, pero también es fiel en dejar en condenación a aquello que rechaza y ama más la tiniebla que la luz. Hermanos, y con esto termino. El Señor Jesús dijo, el que creyere será salvo. Y el que no creyere ha sido condenado. Y nadie va a poder cambiar esto. Porque Dios es fiel a su promesa. Y Dios es fiel a su juicio. Por lo tanto, todos aquellos que se arrepintieron y creyeron en la obra de Cristo, Él es fiel para salvarnos y perdonarnos. Y darnos una vida eterna. Pero si rechazamos a Cristo y queremos seguir nuestro estilo de vida, el Señor también es fiel en mantener nuestra condenación. Y en aquel día podemos llorar, podemos decir un montón de cosas. El Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y para aquellos que son creyentes, la palabra de Dios dice, no tengas temor. Predique la palabra de Dios. Testifica a pesar de las circunstancias. Sufre penalidades. Soporte todas las persecuciones, todas las adversidades.
por amor a los escogidos de Dios. Testifique, predique la palabra, porque es la manera que Dios escogió en darnos salvación, que es en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro deber es predicar. Nuestro deber es anunciar las buenas nuevas, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos esta mañana darte las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado, Pablo a Timoteo, las motivaciones. Te ruego, Señor, que tú puedas quebrantarnos a cada uno de nosotros. Que realmente esta motivación que tuvo Pablo por todo lo soporto, por amor a los escogidos, que sea nuestra motivación cuando estemos pasando por dificultades, adversidades, que no sea excusas, que seguimos nuestro llamado predicando el Evangelio, Señor. Porque tú has establecido, por la locura de predicación, a salvar a los perdidos, Señor. Ayude a cada uno de nosotros a meditarnos en esto, Señor. Y que podemos realmente mirar cómo estamos en nuestras vidas. Y podemos enfocarnos en tu persona. Y darnos cuenta de todas las cosas que nos pasan, todas las cosas no están en la comparación, todo lo que tú has pasado en nuestro lugar. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.